Entonces, hermanos, hemos venido estudiando en las últimas reuniones acerca de las ofrendas, ¿se acuerdan? Entonces estuvimos viendo cómo era en la época de Jesús, cómo era que ofrendaban en el templo, ¿cierto? Y cómo era que recogían en los graneros cuando hacían el diezmo. También estuvimos viendo algunos casos en el Antiguo Testamento cuando fueron a recoger la ofrenda para el tabernáculo y la ofrenda para el templo también, que David decía que tenía la casa de Dios en un lugar especial en su corazón y de su tesoro particular había apartado algo para la casa de Dios. El pueblo también ofrendó voluntariamente, con alegría. Y luego también estuvimos estudiando una ofrenda que se realizó por parte de las iglesias de Judea, a la iglesia en Judea. Y vimos unos principios que se aplican en el Nuevo Testamento. Vimos que cada uno, conforme ha sido prosperado, aparta algo para el Señor el primer día de la semana de manera voluntaria. Dice que hay que darlo con generosidad, con alegría de corazón. Solo estuvimos estudiando esos principios que decían en el Nuevo Testamento. Y hace 8 días estuvimos estudiando, que fue el último que hicimos, acerca de en qué se emplea el dinero que se recoge en la iglesia. Entonces vimos varios usos. Vimos que se emplea en los asuntos de la iglesia. En los asuntos de, por ejemplo, si hay que pagar un local, entonces se debe pagar el local. Si hay que pagar unas responsabilidades de la iglesia o las cosas logísticas de la iglesia. Se emplea en los hermanos necesitados de la iglesia. Vimos que se emplea en las viudas que hayan en la iglesia. Y hay unos requisitos de las viudas, recuerda, que no sea menor de 60 años, que tenga un buen testimonio, que sea diligente en buenas obras, en oraciones, que no tenga hijos ni nietos que la puedan sostener para que la iglesia no sea cargada con ella. Vimos también que ese dinero se emplea en los hermanos que trabajan en la obra, o sea, trabajan predicando y enseñando. Vimos que se emplean los hermanos que obran como apóstoles, porque esos hermanos se dedican todo el tiempo a servir al Señor y le corresponde a la iglesia ser consciente y ayudar en su sostenimiento también. Todo eso lo estuvimos la vez pasada. ¿En qué se emplea el dinero que se recoge en las ofrendas en la iglesia? Y hoy vamos a terminar, hoy vamos a ver quiénes son los que administran ese dinero en la iglesia, quiénes administran las ofrendas, porque vamos a ver qué dice la Biblia, ¿sí? ¿Quiénes son esas personas? Que es lo que vamos a ver hoy para que entendamos cómo deberíamos hacerlo nosotros. Entonces vamos a ir a Hechos en el capítulo 6 y ahí vamos a ver, ahí vamos a aprender. Hechos en el capítulo 6. Todo esto lo estamos estudiando porque hace parte de la iglesia y tenemos que entenderlo para poder aplicarlo y administrar las ofrendas de la manera bíblica, según lo que encontramos en las Escrituras. Entonces, Hechos capítulo 6, desde el verso 1. Hace tiempo habíamos leído en las primeras reuniones donde empezamos a tratar este tema, que en la iglesia en Jerusalén comenzaron a vender las cosas, las personas se fueron a vivir juntos y ponían lo que ellos traían, lo ponían al servicio de la iglesia, para que a nadie le faltara nada. Así lo estaba haciendo la iglesia en Jerusalén. Y entonces esto que vamos a leer acá es en ese contexto. Mire, Hechos 6.1, dice, en aquellos días, o sea, en esos días en que la iglesia estaba reunida, estaban juntos, suplían las necesidades mutuamente, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿se acuerdan que se iba agregando mucha gente? Un día se agregan como 1000, otro día muchos. Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Estos griegos que hablan acá son los helenos. Eran judíos que no estaban viviendo ahí en Judea como tal, sino que ellos se habían tenido que ir a vivir a otro sector del Imperio Romano. Hablaban el idioma griego, pero ellos eran judíos. Por eso dice que los griegos contra los hebreos, y los hebreos eran los judíos que habían permanecido ahí mismo en ese lugar. Pero igual ambos eran hermanos porque ambos creían y estaban juntos. Pero ese era el contexto. Entonces hubo murmuración de ellos, de los griegos, o sea, de los judíos que hablaban el idioma griego, que no estaban viviendo en Judea, sino que estaban por fuera, contra los hebreos. Y mira lo que decía, de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Se acuerdan que el uso de las ofrendas es
para las viudas también, ¿sí? Y entonces estaban diciendo que las viudas de los griegos no las atendían, eran desatendidas en la distribución diaria, o sea que ellos, de lo que recogían, de lo que tenían ahí, lo administraban y lo distribuían diariamente, según las necesidades de todos, lo hacían diariamente. O sea que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas, de alguna manera, no dice exactamente qué. Entonces ellos estaban quejando de eso. Pero ahí aprendemos que lo que ellos recogieron lo estaban empleando para las necesidades de la iglesia, hablando de las viudas, como mencionamos la vez pasada, que se emplea para ayudar a las viudas. Dicen el 2. Entonces los 12, ahí refiere a los 12 apóstoles, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, o sea, llamaron a todos y hablaron de esto. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea que hasta ese punto, los apóstoles, que eran los que habían conocido al Jesús personalmente, y eran los que habían escuchado de Jesús lo que había hablado, porque ellos habían sido testigos oculares de la obra de Jesús, ellos eran los que predicaban. En Hechos 2:42, cuando dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿se acuerdan? Noten que para ese momento no estaba la Biblia escrita como la tenemos nosotros. Entonces, ¿qué hacía cuando ellos se reunían? Si se reunían acá y estaban los apóstoles, pues los hermanos que estuvieron directamente con Jesús y lo conocieron, ellos predicaban acerca de lo que ellos habían escuchado de Jesús. Y nosotros como discípulos y hermanos, pues los escuchábamos a ellos, porque ellos tenían de primera mano el testimonio que han recibido de Jesús. Aparte de eso, tenían el Espíritu Santo que les recordaba todas las cosas y el Espíritu Santo los utilizaba, y por eso dice la Biblia que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, ellos perseveraban en lo que los apóstoles predicaban porque ellos habían recibido el testimonio directamente de Jesús. ¿Sí me va a entender? Entonces está diciendo acá que esos 12, aparte de hacer eso, también estaban atendiendo las mesas, o sea, en la distribución diaria. Pero ya llegó un punto que eran muchos, que ya algunas personas, algunas hermanas estaban quedando desatendidas, y para ellos la carga de compartir la palabra más atender las mesas, pues ya era una carga muy alta. Por eso es lo que está diciendo acá. Los 12 dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra. Claro, ellos tenían que predicar la palabra para servir las mesas, a las mesas. Entonces miren la decisión que toman. En el 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y aquí entonces empiezan a aparecer varios principios que deberíamos entender nosotros también. Cuando dice servir a las mesas, ahí la palabra servir es la misma raíz de diácono, es daikoneo. De ahí surge mucho más adelante la palabra diácono como tal, pero está relacionado a este servicio. ¿Sí? Sí, diácono y diaconisa. Y entonces, aquí hay algo importante, es que hubo una separación entre los que llevan la palabra y entre los que sirven en las mesas, o sea, los que se encargan del servicio logístico o material o administrativo. Entonces ahí tenemos que comenzar a aprenderlo. Los que llevan la palabra deberían de estar a un lado encargados de la oración y la palabra, como ellos dijeron acá, y los que sirven lo material y lo administrativo deberían ser otros hermanos encargados de las cosas materiales y logísticas en la iglesia. Cosas materiales como las sillas, como preparar el lugar de la reunión, como el pan, la copa, administrar las ofrendas, o si vamos a hacer un viaje, organizar el bus, todo lo administrativo y material, ¿sí? Lo logístico. Y aquí ya aparece ese principio. El que predica o lleva la palabra o el que es encargado de eso, como eso requiere tiempo, requiere buscar al Señor, debería dedicarse solamente a la oración y la palabra. Y otro grupo de hermanos dedicarse a la parte administrativa, ¿sí? Ese grupo de hermanos que se encarga de la parte administrativa, mire los requisitos que muestran acá. Dice en el 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros. O sea que los que sirven en las cosas materiales de la iglesia son hermanos de la iglesia.
que los hermanos los conozcan. Porque si no los conocemos en medio de la iglesia, ¿cómo van a poder venir a ayudar en las cosas de la iglesia? ¿Sí? Si, por ejemplo, llega un hermano nuevo, puede ser maduro, pero si lo ponemos a servir, por ejemplo, en administrar el dinero de la ofrenda, pero él no conoce las necesidades de los hermanos, no se cumple el requisito porque está yendo de entre los hermanos de la iglesia. Y es muy sabio. Dime. Aquí escogieron varones. Ya vamos a ver en los diáconos que también aparecen mujeres. Entonces aquí están escogiendo solo varones. De entre ellos. ¿Sí? De entre ellos. Para las cosas materiales. En este sentido, era para el servicio a las mesas. ¿Sí? Servicio a las mesas. Que yo luego vamos a ver otros requisitos de los diáconos, porque ellos, aparte del servicio, ellos se encargan del servicio material en medio de la iglesia. ¿Sí? O sea, ellos servían la comida todos los días para todas las personas porque vivían juntos y para que a nadie le faltara nada. Entonces habían unas que estaban quedando desatendidas. Tenían el ministerio que tenía Judas Iscariote. Entonces, claro. De administrar. En la época de Jesús, recuerden que Judas llevaba la bolsa y él recogía las ofrendas, pero ahora ya están los apóstoles. Ajá, y sacaba para él. Entonces ahora, estando en los apóstoles, ponían todo a disposición de ellos, pero ya ellos llegaron a un punto que no podían administrarlo. Y administrar requiere tiempo y esfuerzo, pero ellos también requieren oración y tiempo para preparar la palabra, para estudiar. Entonces se separan las cosas. Por un lado ellos se dedican a la oración y la palabra, y por otro lado están los hermanos que se dedican a las cosas administrativas de la casa, de la iglesia. ¿Sí? Requisitos: que sean de entre la iglesia, que pertenezcan a la iglesia. Y ahí sigue, varones, aquí escogieron solo hombres, ahora vamos a ver que también se pueden mujeres, varones de buen testimonio. O sea que los hermanos que sirvan en lo material deben ser hermanos de buen testimonio. Solo sabemos que son hermanos de buen testimonio porque los conocemos. O sea que los hermanos nuevos pueden ser hermanos nuevos en Cristo o hermanos nuevos en la localidad, hasta que no los conozcamos y veamos en ellos un buen testimonio y tengamos comunión con ellos, no deberían ejercer servicio, ¿sí? Porque es el principio bíblico, porque deben ser varones, hermanos de buen testimonio. O sea que requerimos ver el testimonio de los hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. O sea, son hermanos con madurez, que tienen al Señor en su vida, que viven bajo la dirección del Señor, que le buscan, ¿cierto? Llenos del Señor y de sabiduría. Y esa de sabiduría es que el Señor les dé la gracia y la sabiduría para administrar las cosas materiales. O sea, que puedan comprender cómo se hacen las cosas logísticamente. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, requiere un aspecto espiritual de buen testimonio, llenos del Señor, pero también un aspecto en lo material, que tengan sabiduría para poder administrar las cosas en medio de la iglesia. Y entonces dice aquí, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea que ellos se van a encargar en ese momento de servir las mesas. Pero la palabra servir que aparece ahí es la palabra daikoneo. Va a leerles el significado. Diaconeo, dice, habla de alguien que sirve, que administra, que asiste, que ayuda, que ministra. Literalmente significa alguien que levanta polvo por el movimiento. Es como alguien que se está moviendo porque está haciendo una tarea y a medida que se mueve, pues está levantando polvo. Diligente. Alguien que ayuda en el servicio y administración de las cosas materiales de la iglesia, como ayudar a los necesitados, administrar las ofrendas, cosas logísticas, servir las mesas, el refrigerio, cosas por ese estilo. Entonces, de acá es donde más adelante, que vamos a leer otro texto, surgen los diáconos, porque es la misma raíz de esta palabra de servicio. Entonces noten cómo en la iglesia deben de haber unos hermanos encargados de lo administrativo, entre esas cosas, el dinero de las ofrendas. Vamos a ver en Filipenses, bueno, sigamos leyendo acá porque hay otra cosa importante. En el 4, y nosotros, o sea, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Sí ven? Entonces los hermanos se encargan, unos de la parte de la palabra, de la oración y la palabra, y otros se encargan de lo material y administrativo en medio de la iglesia.
Es un principio bíblico, no mezclar ambas cosas. Y de los que se escogen son varios, porque dice hermanos en plural, escogieron a 7, de entre la localidad de buen testimonio, maduros, llenos del Espíritu, con sabiduría, que se encarguen de eso, de lo administrativo. Y dice en el 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Mire que aquí hay otras cualidades de él. Lleno de fe y lleno del Espíritu, como habían acabado de decir. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Mire que uno lee esto y no cae en cuenta de un detalle, es que los nombres de las personas que escogieron aquí eran nombres griegos. O sea que estaba la iglesia en Judea, que estaban los judíos que hablaban hebreo, pero habían otros de la nación de Israel que estaban desparcidos que hablaban griego, que son los que al principio eran las viudas de ellos estaban siendo desatendidas. Y los que escogieron, los nombres de las personas que escogieron eran personas, la mayoría eran griegos. O sea que escogieron de aquellos, ellos eran de la nación de Israel, pero vivían esparcidos en el Imperio Romano, ¿sí? Entonces cuando ellos los escogen, ahí se da uno cuenta que las viudas de ellos que estaban siendo desatendidas, como queriendo decir, listo, ustedes se encargan y también garanticen que las viudas sean atendidas también. O sea, escogieron hermanos, ya como para que no hubiese una rosca, ¿sí? Uno no cae en cuenta de ese detalle, pero leyendo y estudiando cae en cuenta eso, que los nombres de ellos eran griegos. Y es una lógica porque están en tierra de ellos, Conocen las necesidades. Conocen las necesidades. Entonces, en ese sentido, eso es muy sabio. Y el Señor es muy sabio en que los que predican no deberían administrar el dinero, por muchas razones. Porque se presta para malentendidos, para manipular, para sacar dinero aparte, ¿cierto? Para robar o para llevar la palabra y presionar a los hermanos para que traigan dinero. Entonces, los que administran el dinero lo hacen, según esto, supervisados bajo los apóstoles, en este caso, que eran los ancianos en Jerusalén. Pero un grupo de hermanos, varios, que se encarguen de administrar las cosas materiales, ¿sí? Y es sabio que sean varios, porque cuando es uno solo, se presta para tomar decisiones equivocadas, ¿cierto? O imparciales, porque uno tiene más afinidad con ciertos hermanos y conoce a algunos y a otros no tanto. O uno puede tomar decisiones arbitrarias. Entonces es mejor que hayan varios para que se supervisen mutuamente, se ayuden y para que la iglesia también los conozca y la iglesia sepa, hay una necesidad, entonces le pueden decir a sus hermanos, mire, ahí me di cuenta que en tal familia pasó tal situación, consideren ayudarlo. Entonces ese grupo de hermanos toman la decisión de ayudar o no ayudar a esta familia, ¿cierto? Teniendo en cuenta las prioridades que vimos la vez pasada. Y es importante. Y son varios porque pues no siempre todos pueden venir a la reunión, entonces unos están ahí ayudando, otros no. Eso es importante. Vamos a ver en Filipenses capítulo 1, verso 1, otro texto. Filipenses 1:1. Allá en lo que acabamos de leer en Hechos, solo hablaron de discípulos y hermanos que escogieron. Pero mire que acá ya les dan un nombre. Dicen el 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Fue lo que dice acá, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Filipos era el lugar, la ciudad. Y está dirigiendo la carta a todos los santos que están allá, o sea, la iglesia de Dios que está en Filipos. Y mire cómo está conformada. Con los obispos y diáconos. O sea que en medio de la iglesia de Filipo habían unos hermanos que eran obispos y otros hermanos que eran diáconos. Son distintos. Son distintos.
Y los obispos son los mismos pastores o son los mismos ancianos. Eso lo vamos a estudiar pronto. Pero entonces en la iglesia que está conformada por todos los creyentes, hay unos hermanos que son los ancianos, que también la Biblia los llama pastores o los llama obispos. Son los hermanos encargados de administrar en cuanto a los asuntos espirituales de la iglesia, en gobernar en la iglesia, en presidir, en corregir, en enseñar la palabra, se encargan los ancianos. Y aparece otro grupo de hermanos que se llaman los diáconos, y la raíz de los diáconos es la misma raíz de la palabra que acabamos de leer en Hechos del servicio. Y la raíz de la otra palabra era diaconeo. Mire que aquí ya lo llaman diáconos, que son las personas encargadas del servicio material. ¿Me hago entender? Encargada de administrar los temas, lo que hemos venido hablando en la iglesia. Administrar las ofrendas, administrar los recursos que dan en la iglesia, administrar, por ejemplo, los ignarios, la copa, las sillas, ¿sí? Todo lo material de la iglesia. Todo lo material de la iglesia. Se llaman diáconos. Porque esa palabra es la misma raíz que veíamos allá en Hechos que dice servicio. Entonces miren cómo en la iglesia hay unos, y aparece el mismo principio que vimos en Hechos, cuando los apóstoles dijeron, nosotros nos dedicamos a la oración y la palabra, y ustedes dedíquense al servicio de las mesas. Aquí aparece lo mismo, aparecen los ancianos dedicados a los asuntos espirituales de la iglesia, administrar, presidir, gobernar, corregir, enseñar, y aparecen los diáconos encargados de los asuntos materiales de la iglesia. Entonces aparecen los dos, que ellos deben administrar las ofrendas conforme a los principios que hemos visto, hacer una lista, mirar los gastos fijos de la iglesia. Nosotros, por ejemplo, no tenemos que pagar un alquiler, ¿cierto? No tenemos que contribuir para un hermano que trabaje tiempo completo en las cosas del Señor, no. Pero entonces sí podemos sacar una lista de hermanos necesitados. Sabemos que esos hermanos necesitan ayuda. Y conforme a los recursos que se tengan, poder ayudar a esos hermanos, ¿sí? Y según las necesidades que vayan surgiendo. O si viene algún hermano de otro lado a acompañarnos, entonces vamos a darle una ofrenda. O si en la iglesia se necesita algo, se dañaron las sillas, hay que reparar las sillas. Cosas así por el estilo. Cuando vamos a hacer un ágape, entonces se saca el dinero para pagar el alquiler, se saca dinero para ayudar a pagar la proteína, por ejemplo. O cuando vamos a Pereira, como dice la hermana, hemos sacado las ofrendas para pagar la mitad del transporte y la otra mitad lo pagamos con los que vayamos a ir. Cosas como esas. Entonces, mire que ahí aparece la distinción. Es importante que la comprendamos y que de esa misma manera podamos hacerlo. Separar lo administrativo de los asuntos espirituales. Entonces vamos a ver cómo son los diáconos, los encargados de administrar las cosas materiales en la iglesia. Vamos a ver los requisitos de los diáconos, porque aparte de varones también hay mujeres que pueden ser diaconisas. Eso está en 1 Timoteo. Allá en Hechos vimos unos requisitos que son de entre los hermanos, son varios, que son de buen testimonio, son llenos de fe, del Espíritu Santo, de sabiduría. 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a leerlo desde el verso 8. 1 Timoteo 3, desde el 8. Aquí aparece, mire que este capítulo, la primera parte del capítulo dice requisitos de los obispos, que son los requisitos de los ancianos o de los ancianos obispos o pastores. Da los requisitos de ellos. Y luego empieza a hablar de los diáconos, porque son dos funciones diferentes. Entonces en el 8 empieza a hablar de los diáconos. Dice ahí en el 8, 3:8. Los diáconos asimismo deben ser honestos. ¿Sí ven? Honestos. O sea, no como Judas, porque ¿qué era lo que hacía Judas? Se sacaba plata al escondido. O sea que los hermanos que administran las cosas materiales deben ser honestos. Porque uno puede caer fácilmente en la tentación de sacar dinero, ¿sí? O por ejemplo uno tiene necesidad en la casa y uno dice, está esta plata acá, pero esta plata no es mía. Pero está la necesidad. Entonces hay que ser honestos en ese sentido. ¿Qué habría que hacer? Hermanos, hay una necesidad en mi casa, consideren ayudarme, ¿sí? Pero eso es ser honesto. O decir, hermanos, yo tengo una debilidad con esto, yo no puedo. Yo mejor me hago a un lado, pero hay que ser honesto, ¿sí?
Entonces, unos requisitos es que el hermano debe ser honesto, por eso tenemos que conocerlos, porque si no los conocemos, ¿cómo van a poder participar? Ser honestos, sin doblez, y eso habla de integridad. O sea, hermanos que tienen que ser íntegros en cuanto a su vida, para que también puedan ayudar a administrar las cosas de la iglesia. Que tengan coherencia en cuanto a su testimonio de su vivir, sin doblez, no dados a mucho vino, o sea, hermanos que no tengan debilidad con el licor. O sea que sí podían beber, pero no mucho. Claro, acuérdense que cuando Timoteo estaba enfermo, Pablo le dice, bebe una copa de vino a causa de tus problemas estomacales. Ellos bebían vino, pero lo que decía la Biblia es que no se embriagaran. Exacto, que no se emborracharan. Dicen que una copita Ajá. diaria era... Cuando ellos comían, también tomaban era vino. bueno para Y le dice Pablo a Timoteo, ¿cómo, hermano? Sí, exacto. Y Pablo le dijo a Timoteo, toma, pero entonces ya el otro extremo de emborracharse con el vino, ya le dice, no vamos a mucho vino. Y vean no codiciosos de ganancias deshonestas. Porque fácilmente uno puede intentar aprovecharse de los hermanos. O presionar a los hermanos para que den, y luego ir a sacar una tajada. ¿Se acuerdan la vez pasada que leímos que Pablo, cuando se despidió de los ancianos de Éfeso, les dijo que no he codiciado nada de ustedes, ni oro, ni plata, nada? Él como ejemplo lo ponía. Porque fácilmente las personas pueden presionar a los hermanos para aprovechar cuando se dan cuenta que tengan recursos. Entonces muchas veces los utilizan para sacarle dinero y aprovecharse de ellos. Por eso dice la Biblia que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Exacto. Él utilizaba lo que le mandaban los otros hermanos para que no... Exacto. Mal testimonio ante ellos. Exacto. Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea que ese es otro requisito de los diáconos. En el 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, hermanos que perseveran en la fe y que han permanecido a pesar de las dificultades que cada uno tiene en su casa, ¿cierto? A pesar de las dificultades que hay en medio de nosotros, a pesar de tantas circunstancias, dice que guarden el misterio de la fe. O sea, son hermanos que han guardado el testimonio del Señor y han permanecido en medio de la comunión. Dice en el 10, y estos también sean sometidos a prueba primero. O sea, hay que probar los hermanos. Entonces, antes de pedirles que administren, hay que probarlos. La Biblia no dice cómo se prueban, pero probarlos ya tenemos que verlos, ¿cierto? Como miremos si el hermano cómo se comporta en su casa. Los hermanos de Chile nos enseñaban y decían, cuando ellos van a reconocer diáconos, van y hablan con los hermanos. Y le preguntan a un hermano, para ti, ¿qué tal es el testimonio de tal hermano? Ah, no, tal cosa, esto y lo otro. ¿Cómo se comporta el hermano cuando usted lo visita? ¿Qué tan bien trata el hermano a su esposa? Cosas así. Y de esa manera ellos ponen a prueba la fe del hermano, el testimonio del hermano, cómo la iglesia percibe al hermano antes de hacer algo. Porque muchas veces los hermanos ya están sirviendo, o sea, ya están ayudando. Uno ni siquiera tiene que llamarlos y ya están ahí ayudando. ¿Sí? O sea, el Señor les ha puesto en el corazón de servir. Claro. Entonces la iglesia lo que hace es como reconocer y decir, mira, este hermano, nosotros reconocemos que es un diácono, porque es que el hermano nos ayuda en todo lo material de la iglesia, sin necesidad de ponerle un título y ponerle como una etiqueta, ¿cierto? Una escarapela. No, el hermano ya lo hace. Pero ¿qué hace la iglesia entonces? Reconoce el trabajo del hermano como diácono y comienza a mirar lo que dice la Biblia. Ay, sí, el hermano aplica como un diácono, es honesto, tiene un buen testimonio, ha perseverado en la fe, es íntegro, ¿sí? No lo hemos visto que quiera sacar ganancias deshonestas. Entonces la iglesia lo debe reconocer y percibir. De esa manera tienen que ser sometidos a prueba y luego dice, prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, o sea, si han pasado la prueba. O sea, si una vez se han probado, los hermanos se han encontrado que son aprobados, o sea, como que evaluamos a este hermano y vemos que podría ayudar en la parte del diaconado. En el 11, vean el 11 entonces que dice, las mujeres, o sea que también hay hermanas
que son diaconisas. Las mujeres, asimismo, sean honestas. Entonces, de ambos casos. Primero habló de los varones, también habla ahora de las mujeres. Sean honestas, no calumniadoras. Porque no fácilmente puede estar diciendo al hermano, o presionando, ¿cierto? O haciendo el comentario para, no, es que aquí nadie da nada. Es que aquí los hermanos dan muy poquito. O sea, cosas así, ¿sí? Y eso se presta, porque uno tiene que ser prudente. O hay una necesidad y los hermanos no dieron nada. Hay que guardar silencio. Entonces dicen, no ser calumniador, o sea, no aprovechar la circunstancia. O uno muchas veces se da cuenta de quién es el que está ofrendando y uno dice, uy, pero si ese hermano tiene más, ¿y por qué da tan poco? O sea, no, la Biblia dice que no sea así. Que no sean calumniadoras, ¿sí? Está hablando de los diáconos, ¿sí? Ah, no, en todo completo. Sí. En ningún aspecto. Sí, sí. No. Cualquier servicio, sí. Calumniar significa que no difamen, que retengan la lengua, que no hablen más de la cuenta, ¿sí? Que no hablen más de la cuenta. Y no solamente en el aspecto económico, estamos hablando del aspecto económico porque es lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Pero se refiere en general al servicio de los diáconos. No calumniadoras, sino sobrias. Sobria no es que no se emborrache, sino que se refiere a que guarde sus sentidos. Ese sobrio se refiere a que lo que ve, lo que escucha, lo que habla, esté sin contaminarse, ¿sí? Esté sin adulterarse. Como si prudencia. Sí, sí, que sea prudencia. Sigamos, fieles en todo. Entonces mira que también da atributos, y esos atributos que ahí lo está mencionando para la mujer, pues también son para el hombre. O sea, en ambos casos, los diáconos deben tener esas características. Dice en el 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Y eso se refiere, hay diferentes versiones y autores que lo interpretan de varias maneras, pero algunos dicen que se refiere a que en ese entonces hacía poligamia, o sea, un hombre tenía varias mujeres, pero no, que tenga solamente una, ¿sí? Se refiere a que sea fiel también a la esposa. Hay otros hermanos que lo interpretan a que no se haya divorciado previamente. O sea, si se divorció antes por algún argumento que no es bíblico, porque el único argumento bíblico para divorciarse es el adulterio, ¿cierto? Digamos, si se divorció porque no se la llevó bien con su esposa. Entonces, hay unos hermanos que dicen, si se divorció de esa manera, pues no es válido bíblicamente, y volvió a casarse, o sea, tiene un segundo matrimonio, o sea que ya no es marido de una sola mujer. ¿Sí me hago entender? Porque él volvió a casarse en un segundo matrimonio, pero no lo hizo conforme a la Escritura. Entonces, eso habla de la integridad también de él, que sea fiel a su esposa, que tenga su hogar y que pueda dar testimonio también en su casa, porque ahí más adelantico lo dice, y dice, y que gobierne bien sus hijos y sus casas. O sea que eso también tiene que dar un testimonio en el hogar y en la casa de los hermanos que sirven. Porque hay otros textos que dicen, porque si ellos no administran bien su casa, pues cómo van a venir a administrar las cosas del Señor, ¿sí? Si en su casa no tienen un buen testimonio, ¿cómo van a venir en medio de la iglesia a hacerlo? ¿Sí? No es apropiado. Entonces, por eso también da el requisito, y eso también nos lleva a nosotros que tenemos que conocerlo, y conocer no solamente al hermano o la hermana, sino conocer también su casa. Por eso los nuevos no aplican, los nuevos en Cristo, ni los nuevos en medio de la iglesia, porque si no los conocemos, ¿cómo vamos a saber su testimonio? ¿Cómo vamos a saber su andar en su propia casa? ¿Cómo vamos a saber si es honesto o no? ¿Cierto? Si el hermano tiene cierta debilidad con el vino o no. Entonces, por eso la Biblia lo guarda de esa manera. Dice en el 13, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Quiero leer el 14 y el 15 solo como referencia para que veamos un detalle. Esto te escribo aunque tenga la esperanza de ir a pronto a verte. O sea, son las instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo para que las tuviera en cuenta en la iglesia donde él estaba. Y en el 15, para que si tardo, vea esta frase, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. O sea, le está dando todas esas indicaciones
para que supiera cómo debían conducirse en la casa de Dios, o sea, cómo debería administrarse en la casa. ¿Cómo? Para que sepan cómo deben comportarse. Sí, exactamente. Porque cuando uno desconoce estos principios, muchas veces en otros lugares ha pasado que se desconocen los principios y se nombran hermanos que no cumplen los requisitos, o hermanos que no han tenido un buen testimonio, o hermanos que tienen mucha afinidad pero no tienen, no son maduros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando Pablo está diciendo aquí a Timoteo, mira, yo le escribo esto para que ustedes sepan cómo conducirte en la casa de Dios. O sea, para que sepan cómo se administra la casa, para que sepan cómo es que se establecen los diáconos, cómo se hacen los ancianos. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Quiero que leamos un texto en Romanos. Romanos capítulo 16. Romanos 16, versículo 1 y 2. Hechos, Romanos. ¿Cuál está, hermano? ¿En qué libro está ahí? Está antes. O sea, Efesios está antes. al final, Antes está Corintios y antes está Romanos. Romanos 16. Verso 1 y 2 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe. O sea, Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma y le está diciendo, les recomiendo a la hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Sí ven? Una hermana que era diaconisa, o sea, las hermanas también pueden participar en el diaconado. Diaconisa en Cencrea. En el 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudáis en cualquier cosa que necesita de vosotros. Porque mire lo que dice, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea, la hermana era una hermana que servía,